Do you find that audiences are frightened by different things now from the things that frightened them when you started, 30 years ago, 35 years ago, making films? No, I wouldn't say so, because after all, they were frightened as children. You have to remember that it's all based on Red Riding Hood, you see. Nothing has changed since Red Riding Hood. So what they're frightened of today are exactly the same things they were frightened of yesterday. Yeah. Because this, should we call it, this fright complex is rooted in every individual. Hace un par de semanas vi The Backrooms. No la tenía tan en el radar como quizás otras películas. En realidad quizás solo estaba por ahí en mis pensamientos resonando. A24 va a ser The Backrooms. Creo que no le presté tanta atención porque aún tengo esta idea de que proyectos como The Backrooms u otras creepypastas suelen perder el encanto cuando se llevan a la pantalla grande. Pero había que darle la oportunidad debido a la temática de una historia como esta y del éxito de las producciones de A24. Qué bueno que me haya equivocado. Esta serie de videos no busca resumir la película. Explicará sobre los conceptos psicológicos en los que la película basa su trama, su estructura y la esencia de sus personajes. Intenta buscar la razón detrás de por qué mostrar a veces hace que la magia se pierda, y sobre por qué es más aterrador cuando un monstruo o una entidad no se ve, pero se ve qué es lo que es capaz de hacer. Y además también verás ejemplos de espacios liminales en ciertas obras que no dan terror, sino cobijo. Al final comprenderás por qué a ciertas personas les gusta este tipo de terror, por qué a otras personas les da igual y por qué a otras personas les aterra el solo hecho de pensar en esta temática. La primera imagen que tenemos de los Backrooms es que no hay nadie. No está pasando nada espectacular. El lugar no es una amenaza. No hay un monstruo al principio. Y sin embargo, tu diálogo interno te está diciendo que te vayas. Es solo un lugar muy familiar y que te genera algo de nostalgia. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Y lo más confuso todavía, ¿por qué, teniendo miedo, no puedes dejar de mirar? Quiero que guardes esa pregunta para más tarde porque vamos a tardar un rato en responderla. Pero te prometo que cuando lleguemos al final vas a entender algo de ti mismo que quizás preferirías no saber. Para entender por qué este tipo de terror funciona y por qué The Backrooms tiene tanto éxito como una historia de terror, conviene separar los tres elementos de la naturaleza humana sobre los cuales se ha construido su trama. ¿Te has preguntado por qué la perspectiva found footage o el POV es un buen recurso del horror? El found footage asusta por el lugar en el que nos coloca a nosotros como espectadores. En términos de psicología, hace tres cosas. Primero, hace que aprendas observando, pero como si todo esto te estuviera ocurriendo a ti. El miedo no necesita experiencia directa, se adquiere observando las consecuencias que sufre otra persona. La cámara subjetiva borra la distancia entre observo un personaje y soy el personaje. El espectador no ve a alguien asustarse, ocupa el cuerpo desde el que se mira, de modo que la sensación del miedo se experimenta casi de primera mano. Segundo, hace que no sepas cuándo va a pasar algo desagradable. El encuadre tembloroso, los cortes, el grano de VHS y el campo visual restringido garantizan que la amenaza puede aparecer fuera de cuadro en cualquier momento. La respuesta de miedo es mucho más intensa y persistente ante un estímulo desagradable impredecible que ante uno predecible. Cuando no hay una señal clara que anuncie el peligro, las personas permanecen en un estado de activación defensiva continua. Tercero, elimina las señales de seguridad del lenguaje cinematográfico. El cine convencional ofrece marcas implícitas de esto es ficción y estás a salvo. I can still hear that voice. La música, planos compuestos, montaje pulido, el found footage retira estas marcas. Sin señales de seguridad, no hay inhibición del miedo y la activación defensiva no se apaga. Es decir, pasas todo el rato en tensión. Acabamos de revisar el primer peldaño que hace que los backrooms te puedan dar miedo. Ahora hablemos de qué es un espacio liminal. Un espacio liminal es un espacio de tránsito o umbral, diseñado para pasar por él, no para estar en él. ¿Sabes? Pasillos, escaleras, salas de espera, estacionamientos.
Una característica que a veces tienen los espacios liminales es que carecen de señales que dan función específica y seguridad a un lugar. Por ejemplo, un dormitorio te da las señales de que es para dormir. Una cocina te dice, oye, aquí se cocina. En cambio, un pasillo infinito no te dice nada. Y si de alguna forma encuentras una señal ambigua, oscura o misteriosa que te proponga que continúes ese camino, ese "vamos, continúa", se vuelve angustioso, tedioso, inquietante e incómodo. En psicología usamos el término de kenofobia a las personas que padecen un miedo irracional, persistente y exagerado hacia el vacío o los espacios vacíos. Y es que un espacio poblado contiene miles de señales que organizan el comportamiento de las personas. ¿Sabes? Objetos, vehículos, sonidos con un propósito en específico, otras personas. Un espacio vacío y liminal retira todas esas señales. Sin esas señales, las personas no saben qué se espera que haga esa persona ahí, ni qué le espera en ese lugar. Estando en un lugar así, todas las señales o pistas que se te brindan son confusas y no hacen que tu miedo se vaya, más bien hacen que estés en un estado de tensión continua y de, encima, preocupación al no saber qué puede pasar. Marc Augé, por su parte, llamó no lugares a los espacios de sobremodernidad, como aeropuertos, autopistas, centros comerciales. Por lo general, las personas son incapaces de generar un sentimiento de identidad, generar una relación o tener una historia con estos lugares. Edward Hopper, un pintor que particularmente me gusta mucho, pintó durante 40 años la soledad de los interiores americanos, vacíos o casi vacíos. La luz fría sobre una habitación de hotel, una cafetería de madrugada, una figura sola mirando por una ventana. Hopper decía que solo intentaba pintarse a sí mismo, pero capturó la estructura emocional exacta de lo que es un espacio liminal. Los backrooms también exploran lo que Heidegger llamó Unheimlichkeit, el no estar en casa. Esta angustia que surge cuando algo familiar se vuelve algo ajeno o extraño. La cámara subjetiva no nos pone frente a un objeto temible. Nos sumerge en una angustia sin un objeto en particular al que temer. Ahora, ¿por qué la promesa de cuartos infinitos, niveles, objetos y entidades resulta tan interesante? Esto es porque combina dos fuerzas opuestas en una tensión perfecta. La incertidumbre aversiva, esa que activa defensa, ¿no? Y la novedad apetitiva, que es la que activa esa gana de explorar. Daniel Berlin, psicólogo británico-canadiense y figura central de lo que se llama psicología experimental de la estética o estética experimental, llamó a esto potencial de activación colativo. Ciertos estímulos como los novedosos, complejos, sorprendentes o ambiguos elevan este estado de activación y existe un nivel intermedio de novedad que las personas buscan activamente porque resulta reforzante, es decir, porque nos gusta. Las llamó así, del latín colatio, por comparar o cotejar, porque dependen de comparar elementos entre sí. De nuevo, la novedad, la complejidad, la sorpresa o la incongruencia que tienen estos elementos entre sí. Son propiedades que no están en un solo estímulo aislado, sino en la relación entre sus partes o entre el estímulo y lo que tú esperas de ese estímulo. Berlin propuso que la relación entre activación y agrado tiene forma de U invertida. Poca activación resulta indiferente o aburrida, y demasiada resulta aversiva o incómoda. En cambio, un nivel intermedio es el que resulta más placentero. Esta curva se conoce como la curva de Wundt. Es como esta frase de demasiado familiar aburre, demasiado caótico abruma. El punto óptimo es la novedad estructurada. Y un catálogo infinito de niveles y entidades es una máquina de novedad inagotable. Nunca se satura, nunca se vuelve familiar del todo. Esa es la razón de que las wikis de Backrooms tengan miles de niveles y entidades generados por la comunidad. Un sistema como este es uno que está diseñado para que la habitación tarde en llegar.
Mientras escribía este guión, justo estaba jugando Resident Evil 4 de nuevo, y me surgió la pregunta, ¿acaso los save rooms son también espacios liminales? En Resident Evil los pasillos son peligrosos, sí, pero el juego contiene señales de seguridad explícitas y de las que te puedes fiar. Las célebres save rooms, con su música exquisita, inconfundible, donde ningún enemigo entra. Esa música es literalmente algo que inhibe el miedo. Sabes, tras muchas horas, entras, escuchas la cancioncita y esta activación defensiva, este estado de alerta, se detiene. Porque está emparejada con, oye, aquí no te pueden tocar, los enemigos no entran aquí. Y en general, el terror de estos juegos es rítmico, tensión en cualquier parte del juego, pero este sentimiento de descarga en los save rooms. En estos casos, el espacio liminal es la calma después y antes de la tormenta, porque el juego garantiza que la tormenta tiene un final y que hay un refugio a donde puedes ir. En los backrooms, en cambio, no hay música de calma, no hay puerta que no se abra a otro pasillo idéntico. No hay punto donde ese estado de activación y de nerviosismo y de estar a la defensiva pueda apagarse. Esto significa que nunca se entrega una señal de seguridad, de modo que los escenarios no te proporcionan un lugar donde descargar ese estrés, esa incomodidad o ese miedo. Es un escenario sin fin. Por eso, en Resident Evil, los espacios liminales te sirven para descansar, pero en los backrooms solo quieres salir de ahí. ¿Y qué podemos decir de la nostalgia y la melancolía? Ese tono amarillo que ves en casi todas las habitaciones, el decorado de los escenarios, los muebles, el papel tapiz o ese grano típico de VHS. Los backrooms están saturados de estímulos que evocan respuestas emocionales aprendidas. La nostalgia es una respuesta emocional asociada a refuerzos del pasado. Un color, un sonido o una imagen por sí solos no significan nada, a menos que hayan sido emparejados en el pasado con algo significativo. En este caso, todos estos sonidos, imágenes, colores han sido emparejados en el pasado con cierta información que significan, oye, esta es una habitación retro con un estilo noventero y significa que es del pasado. Es por eso que evoca estos sentimientos, estas sensaciones de nostalgia, de melancolía y juega contigo y cómo te sientes al ver esto. La novelista Svetlana Boym, en su libro The Future of Nostalgia, introduce dos distinciones de la nostalgia. La nostalgia restaurativa, que es aquella que busca reconstruir el mundo perdido tal como era, y la nostalgia reflexiva, que es aquella que contempla la pérdida, la recuerda, la comprende, pero no intenta revertirla. Es decir, la nostalgia restaurativa pone el énfasis en ese regreso al hogar y propone reconstruir ese hogar perdido y reparar los vacíos que tenemos en nuestra memoria. En cambio, la nostalgia reflexiva se detiene en la añoranza y en la pérdida. Según Svetlana, algunas formas de nostalgia intentan regresar al pasado, mientras que otras encuentran significado precisamente en saber que ese regreso es imposible. Y es que el sentimiento de nostalgia es tan fuerte y reconocido por muchos que incluso en el siglo XVII era considerada una enfermedad. Se diagnosticaba principalmente a soldados, a marineros o a migrantes. Se pensaba que incluso podía causar la muerte debido a sus particulares síntomas, como llanto, ansiedad, palpitaciones, fiebre, no tenían apetito, adelgazaban al extremo y se decía que los pacientes podían consumirse hasta morir. En la actualidad no se puede diagnosticarte con nostalgia, pero existe una relación de doble sentido. Ciertos estudios le atribuyen funciones psicológicas concretas, como mejorar el estado de ánimo, reforzar este sentimiento de conexión social y dar una sensación de continuidad y sentido en la vida. Y al mismo tiempo, la nostalgia suele dispararse en momentos de tristeza, soledad o transición. Y algunos estudios encuentran que la nostalgia muy frecuente o rumiante se correlaciona más con ansiedad o con un estado de ánimo bajo. Hoy, 300 años después, la nostalgia sigue siendo algo muy presente en nuestras vidas.
Por otro lado, la melancolía específica de los backrooms viene de un emparejamiento mal hecho. Estos espacios reproducen los estímulos de lugares que, en el pasado, estuvieron asociados a una actividad social reforzante, ¿sabes? Centros comerciales, oficinas, escuelas, piscinas, salas de juego. Pero están vacíos de toda persona o de todo estímulo que te diga, oye, mira, esto concuerda con esto. El estímulo, es decir, lo que tú ves, dispara la expectativa de un refuerzo social o de algo coherente con el ecosistema que estás viendo, pero el refuerzo no llega. Y esa discrepancia de señal presente y contenido ausente es exactamente la textura de la melancolía en los backrooms. ¿Sabes cuál es el momento donde puedes estar más vulnerable a todas estas sensaciones y emociones? Cuando te encuentras solo. I was definitely not sure what to expect when I was visiting the studio for the first time and Kane showed me around. And it was mind-blowing being in there and how it affected me and how much work that the team had done building the whole set. It was huge and it was a scary place to be. That informed the character and the scenes really well, and I would never go there alone after in breaks, and I would ask to be escorted away when we had breaks in between takes. Because it affects the mind. Like the more time you spend in there, the like more unhinged you feel. La soledad que se experimenta en los backrooms tiene una estructura. Gran parte del repertorio de todas las acciones de las personas está bajo control de reforzadores sociales. Hablamos, gesticulamos, cuidamos, cooperamos, porque todas estas son conductas reforzadas por las respuestas de otros. Un entorno sin nadie es un entorno en extinción social total, porque en un lugar como este, ninguna conducta social es capaz de producir su consecuencia real. Buscar a alguien para pedir ayuda, llamar por teléfono, encontrarte con alguien, son cosas que no pasan aquí. Experimentos clásicos de privación social mostraron que el aislamiento no es una incomodidad menor, ya que ésta desorganiza profundamente la conducta de las personas, comparable al punto de algo tan poderoso como el hambre o la sed. Y es que los reforzadores primarios, como lo son la comida, el agua, el sueño y en este caso la interacción social y su ausencia prolongada, pueden dejar secuelas conductuales severas y duraderas. Y yo creo que esto se puede ver muy claro en un personaje en específico dentro de esta película, del cual hablaremos luego. Existen ciertas sensaciones o emociones que se suelen experimentar al presenciar ciertos lugares con obsolescencia. ¿Sabes? Lugares que alguna vez tuvieron vida y ahora están vacíos por completo. Estas emociones no se pueden encasillar exactamente como miedo o tristeza. Más bien es una experiencia. Es una experiencia de estar en un lugar lleno de cosas que antes significaban algo bueno, por lo general, pero que ahora ya no significan nada, y como se lo describe como una experiencia, es diferente para cada persona. Dependiendo de tu historia de aprendizaje, reaccionarás de distinta manera cuando experimentes una situación similar, no necesariamente los backrooms. Es este choque entre lo que el ambiente y los estímulos te prometen, pero lo que la realidad te entrega. Esta es la emoción de presenciar la obsolescencia. Giuseppe Kschinski, otro de mis pintores favoritos, tenía una temática similar que hablaba de obsolescencia. En sus obras muchas veces mostraba paisajes de una civilización petrificada, corrupta, desierta. Mostraba monumentos y estructuras que no coincidían con lo que tenemos en mente al pensar sobre espacios que pueden ser habitados por seres humanos. En general sus obras tienen un poquito más el tinte de horror cósmico, pero también te muestra estas obras donde tú mismo te cuestionas qué es lo que estás viendo, ¿no? Porque ves estructuras, ves monumentos, personajes que a lo lejos puede que los reconozcas y pienses que son algo normal o están hablando de una historia con la que tú te puedes sentir identificado. Pero luego te pierdes en la pintura y analizas y te das cuenta de que lo que estás viendo no es lo que tú creías que estabas viendo.
The Backrooms is kind of talking about a building ghost story in a way. I've always been really into the concept of places that are not meant for human inhabitants, are not meant for people to walk through, but are just close enough to feeling like they are potentially livable. But the more you go through them, the more it's sort of revealed to you that you were, as a person, never accounted for in the construction of this place and are not necessary to it. Hasta acá todo eso transcurre como un diálogo interno, una sensación incómoda, un sentimiento extraño, algo privado, casi vergonzoso. Difícil de explicarle a alguien. Pero acá viene lo interesante. ¿Cómo hace un miedo que no tiene forma para volverse tan real que la gente empieza a teorizar sobre él y expandirlo? Porque eso es exactamente lo que pasó. Y todo empezó con un post en 4chan de una foto inquietante. El contenido tipo Backrooms usualmente dispara una avalancha de teorías de todos sus fans y los consumidores de este tipo de contenido. Ahora, debemos dejar de ver a la curiosidad como un sentimiento etéreo. Más bien, debemos verla como una clase de respuesta que se emite cuando hay una brecha de información. ¿Sabes? Cuando el sujeto detecta que sabe algo, pero no lo suficiente. Esa brecha funciona como un estado de privación. Y cerrarla, o sea, encontrar una pista, conectar dos detalles, funciona como reforzador. El formato Backrooms está diseñado, aunque sea por azar, para mantener la brecha siempre abierta y nunca del todo cerrada. Cada pista resuelve una pregunta y abre 3. Eso es, otra vez, un programa de razón variable. El premio, es decir, un fragmento de la historia, llega tras un número impredecible de respuestas de búsqueda, lo que produce una de las conductas más intensas y más difíciles de dejar. Ahora te lo explico. Teorizar sobre los backrooms es la misma arquitectura de refuerzo que usan los tragamonedas, solo que la moneda en este caso es tu comprensión. En estos casos, el espectador no solo consume la mitología, sino que también ayuda a construirla. Y resulta que construirla o ayudar a construir una mitología es bastante agradable. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque quien escribe un nuevo nivel en la wiki o propone una teoría o edita un video recibe likes, comentarios, citas o un estatus específico en la comunidad. Estos son reforzadores sociales potentes, entregados, de nuevo, en programa intermitente, ya que no todo aporte recibe atención y esto mismo eleva tus ganas de seguir participando y creando para ver si así eventualmente logra llamar la atención o si tu contenido logra gustarle a la comunidad. Así que ya sabemos cómo se construyó, cómo un pasillo amarillo se volvió mitología, cómo cambiamos el rol de espectadores para transformarnos en investigadores y cómo entre todos le dimos cuerpo a algo que no existía. Pero fíjate que respondimos el cómo y hemos estado esquivando la pregunta de verdad, la que dejamos pendiente al principio. Porque nada de esto explica por qué nos gusta. ¿Por qué un mono con un cerebro que evolucionó para sobrevivir elige voluntariamente sentir terror un sábado por la noche? Para responder esto hay que dejar de mirar a los backrooms y empezar a mirar qué es lo que hacemos, nuestro comportamiento. Te advierto que lo que hay aquí abajo es más antiguo que tú, más viejo que el lenguaje y probablemente más viejo que la humanidad misma. Podemos describir el miedo a lo inexplicable como miedo a la ausencia de estímulos discriminativos. Te lo explico. Un estímulo discriminativo es una señal que le dice a las personas qué respuestas producirá qué consecuencia. Toda conducta adaptativa depende de poder discriminar. ¿Sabes? Esto es seguro, esto no. Aquí puedo huir o aquí puedo permanecer a salvo. Y lo inexplicable es, por definición, un entorno sin discriminativos válidos. ¿Sabes? No predicen nada. En este entorno, las reglas físicas no significan nada.
un stop al revés, zapatos que están fundidos en el piso o muebles que no tienen sentido que estén aquí. Esto puede producir dos efectos: la activación defensiva sostenida, porque no hay señal de seguridad, y sentirse indefenso, porque ninguna respuesta controla el resultado. Lo inexplicable aterra porque apaga al aprendizaje en sí mismo. En estos casos, las personas no pueden, por así decirlo, formar un plan de contingencia necesario para sobrevivir, porque todo lo que están presenciando no tiene sentido. Oh, el gran Lovecraft. Él decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad era el miedo. Y el más antiguo e intenso de todos los miedos es el miedo a lo desconocido. Y es por esto que explicar o definir a un monstruo es más bien como ponerle un límite. Y en cambio, dejarlo sin explicación o sin ponerlo en pantalla lo mantiene bastante subjetivo. Y es que ahí está lo interesante, ¿no? Para ti, ese monstruo, esa entidad, puede tener un rostro, pero para mí puede ser totalmente diferente. La teoría conductual de la preparación sostiene que los organismos están predispuestos a aprender ciertos miedos con mucha rapidez y con resistencia a su extinción. ¿Pero por qué? Porque a lo largo de su historia evolutiva, esos miedos protegían a sus portadores. Ese algo nuevo o eso ambiguo o esto que no encaja en ninguna categoría que tú conoces, todo esto pertenece a esta lista. Ante un estímulo que no se puede clasificar como seguro, se asume peligro por defecto, porque equivocarse hacia la cautela costó siempre menos que equivocarse hacia algo confiable. Lo desconocido resulta aterrador porque aún no ha pasado por ese proceso de condicionarse como algo seguro. La seguridad de algo no es un estado base en el que se comience, es un aprendizaje. Un estímulo que nunca ha sido emparejado con consecuencias buenas no es algo neutro, es una amenaza potencial que no puede ser descartada. Entonces, el miedo a lo desconocido es literalmente la ausencia de una historia de aprendizaje de que ese algo es seguro. Ahora, hablemos de lo desconocido, pero esta vez con vida. Me refiero a las entidades. ¿Notaste alguna diferencia en cómo te sentiste cuando viste esto? Versus cuando viste estas otras escenas. ¿Por qué un monstruo que no se ve, pero del que se ven sus efectos, por así decirlo, asusta más que cuando lo ves en pantalla? Un monstruo visible es algo definido. Lo evaluamos, lo categorizamos e incluso podemos llegar a habituarnos a él. Un monstruo invisible, del que solo conocemos sus consecuencias, como por ejemplo un cuerpo arrastrado por una soga, un charco de sangre o una sombra moverse, dejan la brecha perceptiva abierta. Y esa brecha se llena con la peor reconstrucción posible que el repertorio del espectador puede crear. Lo no mostrado no permite una habitación y en cambio maximiza la generalización del miedo. Cualquier sombra, cualquier sonido podría ser eso. En la película, ver, entre comillas, y escuchar lo que la entidad es capaz de hacer, ¿saben? Matar al personaje que vemos al inicio de la película, y después ver cómo se ve esa entidad, mantiene el terror en su punto máximo durante casi todo el metraje. Ahora, mi opinión está un poco dividida. Me gustó que no se vean al principio las entidades, y siento que la cagaron cuando mostraron esta parte de aquí. No sé, creo que conservaba mejor esa ambigüedad de qué o quién era. Pero sé que al menos con este personaje hay un propósito detrás, y también creo que esta escena es bella. Y demuestra cómo incluso en un mundo alimentado por los recuerdos de Clark, este personaje tiene miedo de Clark. ¿Y tú qué piensas sobre esto? ¿Te hubiera gustado que se mantenga más el misterio o estás a gusto con las decisiones que se tomaron en la película? Sin meternos de lleno en las entidades, hablemos de las dos mecánicas que sostienen su diseño: lo uncanny y el body horror.
no son lo mismo, ya que cada una explota una vulnerabilidad distinta de cómo percibes las cosas. En 1970, el robotista Masahiro Mori describió el Valle Inquietante. A medida que una figura se aproxima a la apariencia humana, nuestra afinidad hacia ella crece. Pero, si llega al realismo perfecto, esa simpatía cae de golpe y da paso al rechazo. Y si la figura además se mueve, es peor. Durante décadas, esto solo fue una conjetura. Pero en el 2016, Mathur y Reichling, usando rostros en robots, trazaron esa curva de forma cuantitativa y confirmaron que los rasgos humanoides ambiguos generan de manera muy marcada sentimientos de inquietud, desconfianza y rechazo. Pero, ¿por qué da miedo? Hay 3 mecanismos. El primero es la ambigüedad de categoría. No eres capaz de registrar ese estímulo ni como humano ni como algo no humano. Y esa sola dificultad de categorización ya genera una evaluación negativa en lo que estás viendo. El segundo es el error de predicción. Nosotros anticipamos que una apariencia humana le va a seguir un movimiento humano. ¿Y qué pasa cuando la forma de eso que estás viendo dice persona, pero como se mueve dice eso no es una persona? Pues se produce un desajuste que se vive y se experimenta como incomodidad. Lo tercero es la percepción que le damos. Lo siniestro se intensifica cuando atribuimos experiencia de sensación o dolor a algo que no debería tenerlo. O al revés, cuando algo tiene aspecto de humano, pero sentimos que por dentro no hay nada. A eso también se suma un rasgo evolutivo. Una figura humana casi correcta se parece demasiado a un cadáver o a un enfermo, de tal modo que esta figura puede también evocar los sistemas de evitación de la muerte y del contagio. ¿Y qué pasa con el body horror? Si lo uncanny ataca la categoría humano, no humano en el plano de la apariencia, el body horror ataca la categoría más estable de repertorio en el plano de lo corpóreo, el propio cuerpo humano como señal de identidad y de seguridad. Cuando un cuerpo se deforma, se funde o se vuelve algo que no puedes explicar, se transgrede la constancia perceptiva más básica que tenemos, la del cuerpo como un objeto íntegro y estable. Además, la fusión del orgánico con lo inorgánico reintroduce sobre el cuerpo mismo la misma duda de animado o inanimado que alimenta al uncanny. Por eso es que ambas mecánicas se sienten bastante parecidas. También el body horror activa el mecanismo del asco como una respuesta defensiva. Es este sistema de evitación de enfermedad y de contaminación que evolucionó para mantenernos lejos de patógenos, de fluidos, de heridas y de cadáveres. El asco, a diferencia de los sustos, no es algo a lo que nos acostumbremos tan rápido, ya que el asco se rige por la lógica de la contaminación, donde opera la regla de una vez en contacto, siempre vas a estar contaminado. El asco persiste, generaliza y se te queda pegado. ¿Por qué buscamos exponernos a algo que nos puede dar miedo? La activación fisiológica del miedo no se disipa instantáneamente. Persiste un par de minutos. Cuando llega el alivio, ¿sabes? El personaje sobrevive, las luces se prenden de nuevo, nos vamos del cine. Esa activación residual se suma a la emoción positiva del alivio y la intensifica. Y es que el miedo, seguido de esa sensación de seguridad, puede llegar a producir una experiencia placentera. El terror de ficción también permite encender la respuesta de miedo y luego apagarla cuando quieras, ya que es un contexto donde no hay peligro real. Y cada vez que apagas ese miedo, la conducta de exponerse se ve reforzada. El espectador aprende que puede activar y desactivar una emoción intensa como es el miedo sin ninguna consecuencia real. Por lo tanto, ensayar respuestas ante peligros simulados es un comportamiento adaptativo, ya que practicar exponiéndote a situaciones que te dan miedo, pero en un entorno seguro, puede ampliar el repertorio defensivo sin tener que pagar el precio de exponerse a un peligro real. Y entonces, ¿por qué a algunas personas les fascina el terror, a otros les da igual y a otros les aterra el solo hecho de mencionar el tema? La diferencia está en 3 variables: la historia de aprendizaje, el nivel óptimo de activación de cada persona y la generalización del miedo. Quien disfruta del miedo usualmente tiende a ser alguien que persigue sensaciones intensas. Su nivel óptimo de activación es elevado,
De modo que ciertos estímulos que para otras personas son incómodos, a este tipo de personas lo llevan a su punto reforzante. Además, este tipo de personas suele tener una historia donde la exposición al miedo terminó siempre en un lugar seguro, y simple y llanamente han aprendido que la curva de miedo sube y baja y son conscientes de ello. Por otro lado, a quien le da igual, las películas de miedo simple y llanamente no están condicionadas. No les evoca ni miedo intenso, ni resulta algo especialmente satisfactorio. Por el contrario, en el caso de las personas que les aterra solo pensar, ocurre lo opuesto. Presentan alta generalización del miedo y, con frecuencia, una historia donde este miedo intenso no le siguió un alivio fiable, sino una sensación de malestar que se prolongó en el tiempo. Para este tipo de personas, las películas de terror, e incluso la idea o solo el pensamiento de un tema de terror, ya evocan la respuesta defensiva completa. Y como es común en este tipo de casos, se recurre a la evitación. Y nunca se permanece en contacto el tiempo suficiente como para que el miedo sea capaz de extinguirse. Es decir, exponerse a algo que no supone un peligro real, con el tiempo hace que dejes de tenerle miedo. ¿Y el final? La película escoge deliberadamente la ambigüedad. El propio director se niega a explicar la naturaleza del lugar, ya sea por razones creativas o monetarias. Pero también trae a colación la pregunta de ¿por qué un final abierto se queda con nosotros más que aquel que cierra con toda la trama? Resulta que las tareas inconclusas se mantienen activas en tu repertorio. Se ensayan, se recuerdan, se retoman de vez en cuando, mucho más que una tarea que ya está terminada. Y un final cerrado completa la tarea. Ya no sientes tensión, guardas a la película como un recuerdo más y ya no vuelves a pensar en ella. En cambio, un final abierto te deja una tarea pendiente. Se reactiva de vez en cuando ya que busca un cierre y aún no lo encuentra. Es por eso que tú sigues teorizando meses después de que hayas visto la película. En sí, un final abierto es una forma de mantenerte pendiente, pensando o también criticando. Te dije al principio que ibas a entender algo sobre vos, y es que el miedo se aprende. Cada cosa que sentiste viendo esta u otra película, como la nostalgia, la soledad, la incomodidad del body horror o del valle inquietante, han sido parte de tu historia de aprendizaje. Quizás ya lo entendiste, o quizás aún tengas tus teorías que, al igual que los backrooms y como toda buena historia de terror, funcionan mejor sin un final cerrado. Te dejo la puerta abierta. Tú decides qué creer. En lo personal, yo prefiero un final